Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Abunrad, él es el director de estrategia de mercados de Finamex. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Maricarmen, a tus órdenes, un saludo a tu auditorio. Guillermo, pues cuéntanos, queremos hablar contigo. Hoy los mercados estuvieron más tranquilos. Ya podríamos decir que acabó la corrección, o que para ti fue una corrección, fue un ¿cómo le llaman? Flash crash. ¿Cómo lo vistes tú y qué va a pasar la semana próxima? Pues mira, yo creo que el mercado está debatiendo entre varias cosas. Además están los temas de México, no nomás hoy estuvo muy movido el mercado, también los temas de México, la decisión de Banxico de ayer, si quieres ahorita platicamos, pero lo que está decidiendo el mercado es cuál es la dirección que debería tomar el dólar y cuál va a ser el impacto realmente de la reforma fiscal de Estados Unidos, tanto en la economía como en la política monetaria de la Fed, de alzas de tasas, como en el déficit fiscal de Estados Unidos. Entonces, es una preocupación como que se está contradiciendo, porque de alguna forma pues sabemos la reforma fiscal va a ser negativa para el déficit fiscal, o sea, van a aumentar los déficits fiscales en Estados Unidos. Entonces eso es lo que está haciendo, ya está haciendo, las tasas en Estados Unidos de largo plazo han estado subiendo, han subido más de 50 puntos base en el último mes, y eso eventualmente es negativo para el crecimiento económico. Ayer, resolvieron el problema del gasto en Estados Unidos, pero lo aumentaron muchísimo, entonces eso le añade al déficit. Y Trump está hablando de un plan gigante de infraestructura que le va a añadir al déficit. Entonces, el mercado dice, eso va a ser positivo para el crecimiento económico, va a ser positivo para el dólar, va a ser positivo para las empresas, pero va a ser negativo para el déficit, va a ser negativo para el dólar. Entonces, como que se han estado peleando estos días el mercado en tratar de definir cuál impacto va a ser mayor que el otro. ¿Se acuerdan? Antes habíamos platicado, había una tendencia de depreciación del dólar, porque el mercado le está dando más peso al déficit fiscal. Después salieron datos de inflación en Estados Unidos un poco más altos, los de salarios. Entonces el mercado dijo, la Reserva Federal va a subir las tasas. Entonces empezó a fortalecer el dólar. Entonces ya eso puede ser negativo para el crecimiento. Entonces todas las ganancias que se habían anticipado hacia adelante le pegaron a las bolsas. Entonces las bolsas se corrigieron. Entonces yo te diría que hoy gustó el cierre, porque al final, el S&P iba a 2% abajo, llegó el 2% abajo y al final acabó arriba más de 1%, ¿no? Entonces terminó con un buen sabor de boca, con un optimismo de que a lo mejor la corrección ya se había dado, y de aquí en adelante pues ya vamos a ver una cosa más tranquila, a lo mejor con un crecimiento bueno en un futuro, pero pues con tasas más altas. Entonces ya no tan favorable, ¿no? Para el equity, pero el equity a lo mejor ya tomó el valor que debería tener. Pero difícilmente te podría decir que esto ya terminó, porque falta el plan fiscal de Trump, como decíamos, y hay que ver esto al final, qué efecto va a dominar. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Bien, a tus órdenes, Marco. Gracias, Guillermo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de lo que estamos viendo en esta disyuntiva que han estado teniendo los inversionistas en los últimos días respecto de la mayor rentabilidad que pudieran obtener al colocar sus recursos en renta variable o en los bonos de Estados Unidos, con esta elevación de las tasas de interés y la expectativa de que este año se aumenten en 3 ocasiones? Exactamente, ese es lo que detonó toda esta nueva ola de ajustes en los dos, ¿no? Tanto en las tasas de interés como en la renta variable, porque fue la Reserva Federal que vino a decir, pues salió un poco más alto los salarios el viernes con el reporte de empleo de la semana pasada. Ahí empezó el mercado a decir, pues van a venir más alzas de tasas, sobre una situación donde Estados Unidos va a tener que vender más bonos, va a tener que convencer a más gente que le compre sus bonos para financiar el déficit con las tasas altas. Entonces pues las tasas empiezan a elevar. Entonces la gente dice, pues es el momento de salirse de la renta fija, al menos por el corto plazo en lo que las tasas acaban de ajustarse. Y al mismo tiempo la gente empieza a decir, pues si van a subir las tasas va a ser negativo para el crecimiento económico, y eso pues le va a pegar a las utilidades de las empresas. Entonces también va a ser negativo y tiene que venir una corrección. Aquí la gran pregunta es, ¿cuándo va a terminar la corrección? Nosotros pensamos que, que en las tasas de interés posiblemente no ha terminado, porque vienen más
programas, como decíamos, Trump está por anunciar su programa de infraestructura, eso le va a pegar más al déficit. Entonces realmente sí hay un riesgo en Estados Unidos de que sigan subiendo las tasas. Entonces, a lo mejor vamos a tener crecimiento porque está impulsado por este plan de infraestructura, por la reforma fiscal que ya tuvimos. Entonces eso eventualmente podría compensar las alzas de tasas, y a lo mejor, bueno, cuando acabe esta corrección de las bolsas van a seguir subiendo, pero en las tasas de interés sí nos preocupa que la tendencia no haya acabado, ¿no? Y que sigan para arriba. Digo, el ajuste no ha terminado y pudieran seguir subiendo, ¿no? Bueno, entonces aquí estarían casi dando por un hecho que en marzo la Fed subiría las tasas de interés, y aquí lo interesante es que el Banco de México se adelantó ayer sube las tasas 1/4 punto. ¿Podrá ahí quedarse el Banco de México si sube las tasas de interés en Estados Unidos? ¿Generará más presiones de alza aquí en México? Pues mira, nosotros pensamos que la Fed, bueno, la discusión ya no es tanto que van a subir en marzo, yo creo que esto ya está tomado en cuenta, es más bien si van a hacer 3 alzas o posiblemente 4 alzas en lo que resta del año. Entonces, ahorita nosotros estamos pensando en nuestro escenario de base es que subirían 3 veces más. Con respecto a Banco de México, a nuestro juicio, podría ya no tener que subir las tasas a partir de que ya subió ahorita en febrero. ¿Cómo lo estamos pensando? Bueno, Banco de México se enfrascó, la verdad, desafortunadamente, en un discurso muy, muy agresivo contra la lucha contra la inflación y tratar de bajar la inflación de 6.70 que cerró el año pasado a 3% en 2018, que es bastante agresivo ese cambio. Entonces, pues para eso tenías que seguir subiendo las tasas. Nos gustó mucho que Banco de México en el último comunicado, en el de ayer, flexibilizó un poco la postura y dijo, bueno, ya no vamos a llegar al 3% a finales de 2018, sino a finales del primer trimestre de 2019. Entonces, de alguna forma le empieza a quitar algo de presión a ese discurso tan agresivo de que a fuerzas quiero llegar a 3, lo flexibiliza un poco y sentimos que la inflación eventualmente va a bajar, y las tasas que tenemos de 7.5, hay que recordar que México subió mucho más las tasas, mucho más rápido que la Fed, y eso fue porque nuestra inflación subió mucho más rápido que la de Estados Unidos. Entonces, cuando la de México empiece a bajar, pues hay espacio para que se empiece a cerrar este diferencial tan alto que tenemos con Estados Unidos. Entonces, bien podría ser que la Fed suba 3 veces este año y Banxico ya no tenga que subir. Guillermo, en cuanto a lo que se puede esperar respecto de este cambio de discurso del Banco de México, ¿no tendría también un efecto inflacionario en la medida en que el Banco de México siempre busca protegerse y tratar de llevar adelante un discurso que no lleve a los inversionistas a pensar, como en este caso, a que, bueno, pues no va a bajar, ni el Banco de México cree que va a bajar este año, entonces, pues pudiera ocurrir que las presiones, las expectativas inflacionarias continuaran al alza? Pues mira, yo creo que no, porque ya 7.5 es una tasa real muy alta, es una tasa de más de 3% real. Las expectativas de aquí a un año que tiene el mercado es de que la inflación va a estar alrededor de 4, pues ya tenés una tasa real de 3.5. Esa tasa ya está mordiendo, ya le está pegando al consumo, ya se siente una desaceleración que hemos comentado aquí desde diciembre del año pasado. Hoy salieron las cifras de producción industrial que sorprendieron a la baja. La inversión también, la inversión privada está paralizada. Entonces tampoco puede seguir subiendo las tasas, y eso, pues, que no crezca la economía le quita presión a la inflación. Hoy, por ejemplo, gustó mucho que el dólar americano se apreció contra todas las monedas, menos contra el peso, porque ya la tasa en México de 7.5 es muy atractiva, ¿no? Pero bueno, aquí sí ya es muy atractiva, entonces por lo pronto, aún con una alza en marzo y 3 en Estados Unidos, ¿tú prevés que el Banxico ya no subiría las tasas? Es lo que estamos pensando. Si la inflación comienza a bajar, o sea, a partir de febrero, que ya sea más baja de enero. O sea, ¿a qué se refiere? ¿5? En lugar de 5 es en 5.25. No, es? O sea, está en 5.5 en enero, bueno, 5.6, que empezara a bajar a 5, lo que sea, que sea más baja, que la subyacente, que es como que la que marca la tendencia, esa sí se puede dar un bajón mucho mayor. Entonces, si empieza a verse eso, más que Banxico ya dijo, bueno, la meta del 3% la paso para 2019, si empezamos a hacer eso, aunque la Fed suba las tasas,
la baja en la inflación de México nos va a permitir que acuérdate que México subió las tasas mucho más que la Fed, Sí. porque la inflación en México subió y en Estados Unidos no. Como tú decías, si más se y empieza más a regresar, si se regresa que la inflación de México se empieza a juntar con la de Estados Unidos, entonces podemos empezar a cerrar el diferencial con Estados Unidos y ya no tenemos que subir igual que ellos, ¿no? Claro. Porque tenemos un diferencial de 600 puntos base, ese no Sí, es eterno. es Eso es porque la inflación en México es muy alta, ¿no? Es Pero una cuando diferencia empieza a bajar, bastante marcada. Guillermo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la siempre nos entrevista. pasa lo Gracias. mismo. Gracias, Guillermo Unrat, director de La Estrategia de guillotina. Mercados de Finamex. Gracias. Gracias, Guillermo. Sí, Hasta luego. esa no nos salvamos. Gracias. Gracias. Vamos a un Gracias, corte. saludos.